Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy receta salada, de las recetas saludables. Vamos a transformar los nuggets en nuggets saludables. Muy fácil de hacer y lo mejor de todo, riquísimo. ¿Quieres ver cómo lo hago? Vamos allá. Arranquemos con los ingredientes para hacer estos nuggets que no pueden ser más deliciosos. Lo primero, pechugas de pollo. Los vamos a hacer con pechuga. Una pechuga voy a utilizar yo, tú puedes usar la que quieras. Zumo de limón. Para una pechuga con medio limón va perfecto. También ajo en polvo, media cucharadita aproximadamente. Sal y pimienta. Al gusto, el opcional. Ají molido si quieres se lo pones. Si no, no. Y para empanizarlo, harina de trigo común, un huevo. Le voy a poner un chorrito de mostaza, que también totalmente opcional, y pan rallado. Puede utilizar pan rallado tradicional o puede utilizar panko. Con estos ingredientes va a ser nugget para 2 personas, depende también de con los que lo acompañe. Pechuga de pollo, la limpiamos bien y una vez que esté bien limpita, la va a cortar en rodajas aproximadamente de 1,5 cm, 2 centímetros. No tiene que ser algo exacto, pero sí que todas tengan más o menos el mismo tamaño para que luego la cocción sea pareja. Una vez que tenemos las rodajas, las vamos a dividir así en pedacitos de bocado más o menos. Mientras que yo me quedo aquí cortando la pechuga, no te olvides, eres nuevo en el canal, aquí abajo tienes un botón para suscribirte y una campana para que YouTube te avise cada vez que subo vídeos. Estoy subiendo 3 recetas semanales: dulces, salada, panes, pizza, recetas de todo el mundo, que espero que te encanten, que las disfrutes, que las compartas. Y te agradezco de corazón si le das a la campanita y te suscribes. Y todos los que ya estáis suscritos también os lo agradezco. Y os mando un beso, que nunca os lo digo en esta parte, que estáis más que cansados de escucharla ya. Bueno, ya tengo aquí mi pechuga de pollo cortadita en pedazos. Ahora al cuenco, al bol, y le voy a dar saborcito. Le voy a poner su rosquita de sal. Aquí los ingredientes se los vas a poner más o menos a tu gusto. También pimienta negra. Una rosca de pimienta negra le dan un toque increíble. Más ingredientes: ajo en polvo, la media cucharadita, una cucharadita, eso ya lo vas a ir viendo tú a tu gusto. El ají molido, yo le pongo media cucharadita, que le va a dar un toque rico, pero no se va a notar prácticamente el picante. Y el zumo del limón, medio limón para una pechuga. Pones 2 pechugas, puedes ponerle un poquito más de limón. Con el zumo de un limón vas a tener perfecto. Fíjate cómo estoy haciendo aquí. Y ahora voy a dejar el pollo aquí, le voy a dar una mezcladita para que todos mis ingredientes se mezclen bien, para que la sal esté por todo el pollo y también el limón. Ahora, una vez que tenemos así el pollo, lo vamos a dejar reposando. ¿Cuánto tiempo? Eso ya a tu gusto. Si lo dejas de un día para otro, bien tapadito con film, en el frigorífico, va a quedar increíble. Y si no, media horita mientras que preparas los demás ingredientes, va a quedar también muy rico. Aquí tengo el empanizado, harina, un huevo al que le voy a poner sal, pimienta y el chorrito de mostaza que te dije antes. Si quieres se lo pones, si no quieres no se lo pongas, no pasa nada. Puedes ponerlo directamente, solamente el huevo, como hacemos con las croquetas, que si no viste los vídeos de croquetas, aquí arriba te voy a dejar uno, aprovechando que ha salido a colación. Y le da una batidita. Una vez que tienes el huevo bien batido, directamente nos ponemos con el empanizado. Voy a poner la pechuga de pollo en la harina. Si quieres hacerlo libre de gluten, no hay problema. Aquí, en vez de harina de trigo común, utiliza harina de arroz, harina de garbanzo, la que tú quieras. Y luego, en vez de pan rallado, utiliza algún empanizador que no tenga gluten. Y listo. Una vez que lo tenemos, lo pasamos por la harina, le sacamos el exceso de harina y lo llevamos al huevo. El huevo batido, una pasadita, y por último al pan rallado, como en todos los empanizados. Puede usar pan rallado, puede usar panko, lo que más te guste. Una vez que los tengo así, los dejas reposar unos 5 minutos y después el opcional también. Le vamos a dar con un poquito de aceite de oliva por ambas caras. Yo estoy usando este en spray, pero puedes hacerlo perfectamente con una brocha, una brochita cualquiera de cocina, de silicona, de la que tú uses. Le damos una pintadita, una vuelta al pollo y otro rociado o otra pintada con aceite. Yo uso aceite de oliva. Puede usar aceite de oliva el que use normalmente. No hay problema ninguno. Ya los tengo. Me los llevo. ¿Cómo los voy a cocinar? No los voy a freír, evidentemente. Los voy a poner en la freidora de aire. Los puedes hacer tanto en la freidora de aire como en el horno. Ahora, lo que van a variar van a ser los tiempos. En freidora de aire a 190 grados Celsius van a tardar en hacerse sin precalentar la freidora. Y en este tipo de freidora, como la que yo tengo, que tiene calor arriba y abajo, va a tardar
10 minutos, 190, 10 minutos. Ahora tú ya tienes que ajustarlo. Si tienes una freidora que solo calienta en la parte de abajo, tendrás que moverlo a mitad, igual que si lo haces en el horno, y vas a ajustar un poco los tiempos. Mira cómo quedan, 190, 10 minutos y tienes tus nuggets saludables con muy poquito aceite. Si se lo pusiste y si decidiste no ponérselo sin aceite, riquísimo, de verdad te lo digo, tienes que hacerlo porque te van a encantar. Como siempre, aquí tienes los ingredientes para que pauses, copies. No te olvides que abajo en la descripción también te lo dejo siempre y mira cómo están por dentro. Una locura. Ahora sí, mi parte favorita. Delicia. Tus nuggets listos para disfrutar. Espero que lo hagas, te encanten, los disfrutes y me dejes en comentarios si es verdad o no que son deliciosos. Y como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada, eso, un beso y hasta la próxima.